Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. El Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de Que hay vidas que mi te adoran, fe. que hay un pueblo que sabe Tú alabarte. estás conmigo, Levantamos nuestro corazón a ti, Señor. nada temeré. ¿Qué temeremos, Señor? Poderoso Tú eres Dios, todopoderoso. poderoso Dios, Así eres tú, Señor. eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, eres tú. Cuando recordamos la palabra, podemos ver muchos pasajes en el cual el pueblo estaba sufriendo. El pueblo necesitaba algo y el Señor les hablaba y los levantaba. Es algo cíclico a través de todo el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento podemos ver aquello. El pueblo se humillaba y el Señor respondía. El pueblo clamaba y el poder del Señor se desataba. Así sea en tu vida, hermano. Así sea ahora en ti. Esta es realidad. ¿Qué te puede apartar del amor del Señor? Su promesa está hecha y el Señor es fiel y cumple. ¿Cuántos dicen amén? Así, tú eres fiel, Señor.
Hacia ti en esta mañana corremos, Señor. Tú nos levantas, Señor. Eres mi torre fuerte. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo, amado. Y no temeré. No temeré. Porque tú estás conmigo, Señor Jesús. No temeré. No temeré. Porque tú estás conmigo. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, eres Amado Señor, queremos decirte que te amamos, Señor. Mira nuestros corazones, Señor. Mira nuestros corazones, Señor. Te anhelamos, Dios. Buen día, hermanos. El Señor esté con nosotros en esta mañana también. Les cuento que hace algunos días recibí la visita de un testigo de Jehová. Bueno, así como eventualmente cada uno de nosotros viene, ¿no es cierto? Pero lo que me parece un poco extraño es que en esta ocasión fue solamente uno, porque normalmente van de dos en dos. Y en el diálogo que tuvimos, él empezó a hablar de la inseguridad que había. COVID todavía, influenza, guerra, hay enfermedades, asesinatos. Y lo que él decía es, llevando todo lo que hablaba hacia Apocalipsis 21, 21:4 concretamente. Este verso dice: y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces él decía, en medio de esta inseguridad, esta es mi esperanza. Que ya no va a haber muerte, no va a haber dolor, esa es mi esperanza. Ahora la pregunta es si nuestra esperanza también es esa. Nuestra esperanza es esa, que no va a haber muerte, no va a haber dolor. Más bien yo creo que no, porque ese es un hecho que puede variar. Hipotéticamente, después de ello puede volver a haber muerte, digamos. Eso no dice las Escrituras, pero es un hecho en el cual no debe estar nuestra esperanza, sino nuestra esperanza estar en aquel que hace posible que no haya más muerte, no haya más dolor, no haya más llanto, porque Él es inconmovible, es decir, Él no cambia. Y si Él hace algo, entonces va a hacer todo esto constante. Nuestra esperanza tiene que estar en el Señor Jesús, quien hace posible todo ello. Y precisamente por ello le puse a la prédica, el título a la prédica de esta mañana:
Jesús es la esperanza de los cristianos. Jesús es la esperanza de los cristianos. En el diálogo que tuve con él, como siempre se considera, ¿no es cierto? O sea, como siempre se torna el diálogo con los testigos de Jehová. No sé por qué llega a ser como un diálogo de sordos en algún momento. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. De pronto no escuchamos tanto el uno al otro. Y en ese diálogo que tuvimos, que estaba tornándose un poco áspero, digamos, él dijo: nosotros somos la iglesia cristiana Testigos de Jehová. La iglesia cristiana Testigos de Jehová. Entonces me pareció algo temerario. Me pareció algo temerario porque ni siquiera él, digamos, estaba muy convencido al decirlo. Y porque los testigos de Jehová no pueden ser cristianos, porque no creen en Cristo, al menos no creen en Cristo de la manera que deberían hacerlo. No creen en Cristo de la manera en que es presentado en el Nuevo Testamento. Y concretamente, no creen en Cristo de la manera en que es presentado en Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4, que es la base de la prédica de esta mañana. Entonces, busquemos en nuestras Biblias Hebreos, el libro de los Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 4. Alguien que no crea esto que afirma el escritor a los Hebreos, de ninguna manera puede llamarse cristiano. Hebreos 1, versículos 1 al 4. Leo la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, este es uno de los pasajes de las Escrituras más profundamente cristocéntricos. No es el único, pero es uno de los más cristocéntricos. En base a esta porción, vamos a hacer esta mañana 3 afirmaciones, los 3 puntos de la prédica. La primera afirmación, el primer punto: Jesús es el Creador. Jesús es el Creador. El segundo punto: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y el tercer punto: Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador. Entonces empecemos con el primer punto. Jesús es el Creador. Para ello vayamos a los 2 primeros versos que hemos leído. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cuando leemos la Biblia, a veces pasa desapercibido de nuestra cabeza que este libro concretamente y esa porción ha sido pensado por el escritor bíblico hacia un grupo humano concreto, que estaba pasando dificultades también concretas. Y el escritor bíblico lo que quería era solucionar esa dificultad que estaban pasando, ayudarles a solucionar. En este caso, Hebreos estaba dirigida a una comunidad de judíos que habían creído en el Señor Jesús como su Salvador. Entonces se habían desmarcado en cierta forma del judaísmo.
pero ya había pasado un buen tiempo de esto, y por las persecuciones que estaban sufriendo, la insistencia de la familia, las dificultades y todo cómo se les había tornado la vida, estaban pensando seriamente en dejar esto del cristianismo y volver de lleno al judaísmo. Y como judíos, entonces ellos creían en las Escrituras, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Para ellos, al igual que nosotros, consideraban que es la palabra de Dios. Dios había hablado a su pueblo a través de hombres santos, que eran los profetas del Antiguo Testamento. Por tanto, tenían gran devoción a las Escrituras. El Antiguo Testamento lo leían, lo entendían como la palabra de Dios. Ahora, a este respecto, ¿cómo estamos nosotros? Leemos las Escrituras, leemos el Antiguo Testamento, ¿lo tenemos en alta estima o más bien lo desdeñamos? Aquellos hebreos sabían que era la bendita palabra de Dios. Sabían que en el transcurso de la historia Dios no había permanecido callado, sino que había mostrado su presencia en la historia. Es decir, Dios mismo viviendo con los hombres, y no de forma anónima, sino que se mostró a ellos de variadas formas. Y empleando modos diversos, se dio a conocer, especialmente a su pueblo. Y se comunicaba mediante a las diferentes generaciones de israelitas mediante los profetas. Por eso nos dice al empezar, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, lo da por sentado. Y para los judíos que recibían la carta también lo daban por sentado. Dios había elegido a cada uno de los profetas mediante los cuales dar su palabra a su pueblo. Esas revelaciones dadas por Dios mediante los profetas en el Antiguo Testamento evidencian la presencia de Dios en la historia de la humanidad. Ahora, este hecho, hermanos, si están de acuerdo conmigo, es incalculablemente positivo. Imagínense, hay un Dios, lo sabemos, pero no se queda en el anonimato, sino quiere que su pueblo lo conozca y se comunica con este pueblo. Eso es realmente fabuloso. Eso es algo que debería dejarnos algo así como paralizados de asombro. Dios, hermanos, no es un mito. Él existe y se da a conocer. Él es el creador y sustentador del universo y quiere ser conocido por nosotros. Y nos lo muestra en su palabra. Entonces, al momento de revelarse y de que se haya compuesto su palabra, y al tenerla nosotros, ¿puede haber algo más maravilloso? Dios dándose a conocer a su pueblo por los profetas. ¿Algo más maravilloso que eso? Al parecer no. Pero el escritor bíblico continúa diciendo que en ese tiempo, poco antes de la escritura de esa carta, Dios había vuelto a hablar, no en contraposición a lo que había dicho el Antiguo Testamento, sino como una especie de continuidad, como una especie de avanzar hacia el apogeo. Un músico diría un increciendo, ir en aumento, algo que va a algo más perfecto, al clímax de la revelación de Dios. Nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Se refiere a algo que supera lo maravilloso de mostrarse de Dios en el Antiguo Testamento. En estos postreros días, en ese tiempo que estaban viviendo, y en ese tiempo, después de unos 400 años de silencio, en el cual Dios no había mandado ningún profeta, Dios vuelve a hablar. Y Dios lo hace de una manera plena, de una manera completa. Y lo hace a través del Hijo.
eh, Reina Valera dice, Dios nos habló por el Hijo, pero en realidad el texto bíblico expresa, Dios nos habló en Hijo. Esto quiere decir que no solamente el hablar del Hijo es el mensaje de Dios, sino es la misma persona del Hijo. Y nos lo dice el escritor a los hebreos, que no habla mucho de las enseñanzas del Señor Jesús, sino más bien habla de la persona del Señor Jesús. Entonces, este mensaje de Dios no solamente es lo que decía el Señor Jesús, sino lo que Él era en medio de nosotros. Sus enseñanzas, su conducta, sus acciones, todo lo que Él es el mensaje superior de Dios para su pueblo y para toda la humanidad. En el Antiguo Testamento, la revelación de Dios había sido fragmentaria. Es decir, de tiempo en tiempo venía palabra de Dios, no era algo constante, pero también no era algo completo, sino era algo que iba en aumento. El conocimiento de Dios iba en aumento. Pero a distinción de eso, cuando Dios se revela por el Hijo, da un énfasis que lo destaca con respecto de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces el Hijo es mejor, el Hijo es superior, el Hijo es el clímax de la revelación de Dios. Nosotros no podríamos arguir, por ejemplo, de los profetas, decir, Isaías es mejor que Joel, o Habacuc es superior que Samuel. No podemos hacer esto, porque Dios se ha revelado por cada uno de los profetas y su palabra es valiosa en cada uno de los profetas. Pero a diferencia de esto, el escritor a los hebreos dice que la revelación de Dios a través de el Hijo es superior a toda la revelación de Dios en el período veterotestamentario. Él es la revelación más alta. La superioridad del Hijo está justificada por aquello que va a decirnos líneas más abajo. En el verso 2 nos dice, a quien constituyó heredero de todo. Dios estableció al Hijo como el heredero absoluto de todo lo que existe. Los profetas en el Antiguo Testamento, ninguno de ellos podía llamarse heredero de algo proveniente directamente de Dios, pero el Hijo es el heredero de Dios, es el dueño de todo entonces. El ser heredero de todo de parte del Hijo es porque Él ejecuta todo lo que sucede en la propiedad del Padre. Él es el que gobierna toda la creación, mientras el Padre se queda maravillado del obrar del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo lo hace todo exactamente como el Padre lo haría. Que el Padre queda embelesado de la manera en que gobierna la creación el Hijo. El escritor continúa diciéndonos, y por quién, hablando del Hijo, y por quién asimismo hizo el universo. Esta es una bomba. ¿Escucharon bien? Lo que utiliza aquí no es el universo, sino más bien utiliza las edades. El Hijo es el creador de todas las edades y todo lo contenido en ellos. Cuando pensamos nosotros en un lugar, siempre pensamos en términos de tiempo y espacio. El universo es el espacio. Y aquí concretamente nos dice que el Hijo creó las edades. El Hijo realizó la creación de los tiempos y de todo lo contenido en ellos. Es decir, de nosotros en medio de eso. De todo lo futuro, de todo lo que vaya a venir o de todo lo pasado, todo ha sido creado por Él. Y dentro de ese todo está obviamente el sol, la luna, las estrellas, el universo entero, todo lo creado. Todo ha sido creado por el Hijo. Esta afirmación lo mínimo que hace es constituir al Hijo en algo así como el coheredero junto con Dios, pero no nos está hablando de eso el escritor bíblico.
sino que todo lo que existe puede ser entendido como la obra directa del Hijo, sin dejar de ser a la vez la creación de Dios, del Padre. Todo esto nos expresa la divinidad del Hijo. Todos sabemos que el universo ha sido creado por Dios. Nadie que no sea Dios puede crear algo tan fabuloso como el universo, las edades y todo lo que existe. Y el escritor bíblico aquí lo está atribuyendo al Hijo, al Señor Jesús, este carácter de creador. Lo importante es entonces la persona del Hijo. No existe nada divino que no deba ser aplicado al Señor Jesús. Atributos, perfecciones, mente, intenciones, forma de ser, forma de actuar, misericordia, todo, incluso la adoración de la cual es merecedor Dios, no solo puede ser aplicado al Hijo, sino debe ser aplicado a Cristo. Eso es lo que los testigos de Jehová no pueden aceptar, porque reconocen a Jesús como la creación de Dios. Le llaman la más alta creación de Dios. Pero hay una gran diferencia entre ser la más alta creación de Dios que ser el creador. Creador con mayúsculas. El directo creador de todo lo que existe. Desde lo más grande que hay, digamos constelaciones o grupos y grupos de constelaciones, hasta lo más pequeño que hay. Partículas subatómicas, los quarks, partículas que no se pueden ver a simple vista. Ahora es esta nuestra responsabilidad. Hablaba el pastor Eduardo, hablaba la hermana Betty antes, minutos antes, de la dureza de nuestros corazones. Estamos frente a Dios. Podemos escuchar sus maravillas, podemos decir incluso no somos como los testigos de Jehová, ellos no creen en Cristo, pero nos estaríamos comportando así como uno de ellos o peor, porque oímos de las maravillas de Cristo, oímos de lo fabuloso que es, pero nuestro corazón permanece ensimismado en nosotros mismos, y es algo que debe ser quebrantado por nosotros con la ayuda de Dios, pedir perdón por ello y buscar a este Dios que estamos conociendo más y más a través de la oración y a través de la lectura de su palabra. Allí es donde podemos encontrarlo, allí podemos verlo cara a cara y podemos entender cómo es Dios y ver cuán necesitados estamos de Él. Todos. En la misma medida, o a veces un poco más, pero todos necesitados absolutamente de Dios. Y hablando de la Biblia, ¿cuánto conoces de ella? ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura de la Biblia? ¿Inviertes tiempo? Una inversión, esa es una inversión de tiempo, ¿no? ¿Inviertes tiempo al entrar al influjo de la palabra de Dios para conocer al Dios en quien dices creer? Te animo que saques un poco de tiempo. Entra, recibe la bendición que es la palabra de Dios. Y allí vas a poder conocer al heredero, al creador del universo. Allí se encuentra el Hijo. Y allí sabes lo que Él espera de ti, lo que te pide que hagas, cómo te pide que vivas. De lo contrario, ¿cómo podemos llamarnos cristianos si no hacemos eso? La Biblia es el libro que Dios ha preparado para nosotros. Imagínense, decenas de personas utilizadas por Dios. No solo los profetas, sino aquellos que hicieron posible que llegue hasta nosotros, que llegue a ti, que puedes tenerlo en varias versiones en tu celular, en varios idiomas, o puedes tenerlo impreso. Entonces dedica tiempo a esto, a conocer al Hijo,
a conocer a Dios mediante su palabra. Hoy estamos hablando de un ser admirable, que la Biblia le llama el Hijo. Juan le dirá de él el Verbo, el Señor Jesús. Él es la persona por quien Dios ha hablado de manera plena, como nadie lo ha hecho. Y en base a estos primeros versículos de Hebreos, hemos dado 3 afirmaciones. La primera de ellas era: Jesús es el Creador. Vayamos al segundo punto de la prédica. Jesús es Dios. Wow, Jesús es Dios. No estoy diciendo un Dios como ocasionalmente escuchamos. Jesús es Dios. La primera parte del verso 3 dice: el cual, refiriéndose al Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En diferentes partes de la narración bíblica, la presencia de Dios es mostrada como rodeada de un resplandor fuerte en torno a él. Algo así, más fuerte más luminoso que el sol, algo así como bronce refulgente o un arco iris de esmeralda, según las porciones que leamos. Y en este pasaje, por una parte, el Hijo es presentado como el resplandor de la gloria de Dios, ese brillar de Dios, ese brillar en torno a Dios. Pero si ponemos atención en la gloria de Dios y pensamos en ello, vamos a encontrar que no es solamente un intenso brillo alrededor de Dios, sino la manifestación de todo lo que Dios es en su naturaleza. Esa es la gloria de Dios, todo lo que Él es en sus acciones, todo lo que es en sus propósitos. Esa es la gloria de Dios. Muchas veces nos lo presenta como una luz y otra como la forma de ser de Dios que está sobre todo, que son la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. La gloria de Dios hace referencia a lo que Él es. Y la tremenda pureza de Dios, la tremenda santidad puede mostrarnos entonces como una luz que no puede ser observada tranquilamente porque te enceguece. La gloria de Dios, hermanos, no es algo aumentado a Dios. No podemos decir Dios está aquí y decir la gloria de Dios está por este lado. La gloria de Dios es la misma naturaleza de Dios. Es la emanación de su propia persona. Y eso es el Hijo, el resplandor de su gloria. Eso es el Hijo. El Hijo es presentado como aquel resplandor emanado por Dios. Y de pronto podemos no entenderlo, pero esta mañana cuando venía para acá estaba viniendo por una calle a la cual no le daba el sol y había un vientecito frío. Y estaba con las manos frías, apurado porque se hacía el tiempo y sentía frío, hasta que llego a una intersección de calles donde ya tenía que esperar en la movilidad y allí había sol. Y entonces me puse ahí y era un calorcito bien deseado. El asunto es que yo tenía que esperar movilidad de la acera del frente, pero he tardado lo más posible de estar frente al sol y viendo que no venga un minibús del otro lado. Entonces, cuando está haciendo frío, hacemos eso, ¿no? Vamos al sol, ahí nos calentamos. Estar bajo los rayos que vienen del sol, a eso le llamamos sol. Entonces, si digo voy a ir al sol, no estoy diciendo, y todos lo entienden, que voy a subirme a un cohete espacial y voy a ir hacia el centro de nuestro sistema solar, no. Pero tanto al astro de nuestro sistema solar como a los pequeños pedazos de sol que llegan a nosotros, le llamamos sol. Así también con Dios. Dios como el sol, pero aquello que Dios emana también es Dios. Y esa es la gloria de Dios.
La relación entonces es directa entre Dios y su gloria. Es como la emanación que sale de su propio ser. Y esto es, nos dice el escritor a los hebreos, el Hijo, Dios. El Hijo es el resplandor de su gloria, porque es la imagen exacta o representación fiel de la naturaleza de Dios. Lo que Dios es, perfecto en todo lo que Él es, lo es también el Hijo, en todo lo que Él es. Pero esta relación no debe estar en nuestra cabeza como una relación de forma, porque Dios es espíritu, sino la esencia de la persona. El Hijo, el Señor Jesús, es la esencia exacta de la persona, de la naturaleza de lo que Dios es. Eso es lo que el Señor Jesús, pienso que le quiso decir a Felipe, allá en el aposento alto, en Juan 14:9. Le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? El Hijo en su persona, el Señor Jesús en su persona, es aquello que es el Padre. Exactamente, completamente igual, idéntico. ¿Recuerdas, por ejemplo, la mujer que fue sorprendida en adulterio? Y le llevan a Jesús para que Él autorice que la apedreen. Y luego de decirles que el que esté libre de culpa arroje la primera piedra, y cada uno acusado por su conciencia dejaron las piedras y se fueron, y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? El que estaba libre de toda culpa se encontraba ahí, y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Misericordioso, así como misericordioso es el Padre. Él es el resplandor de la gloria de Dios, igualito a Dios. Y continúa el verso 3 diciendo, empieza diciendo, siendo el resplandor de su gloria, luego continúa, y la imagen misma de su sustancia. El autor en esta frase nos presenta metafóricamente a Dios como un cuño, como un troquel, como una prensa que deja su estampa en el Hijo. Así como los sellos de antes echaban parafina sobre una carta de un rey, digamos, y con su anillo sellaba el rey. Entonces la imagen correspondía fielmente, la imagen dejada en la parafina, fielmente al anillo. Así es el Hijo, nos está diciendo, fielmente a cómo es Dios. Y otra vez, esto puede llevarnos a pensar en algo físico, pero en realidad esto corresponde a la hipóstasis de Dios. Es decir, en el Hijo ha quedado grabada la sustancia de Dios, la esencia, la naturaleza divina del Padre. Y es expresada a través del Hijo. En Él está todo lo que el Hijo era. Todo lo que el Señor Jesús era, decía, vivía, nos mostraba exactamente, fielmente, cómo es Dios. Porque el Hijo es la imagen exacta de la naturaleza de Dios, a tal grado que podemos decir que sus acciones, sus palabras, sus milagros fueron los de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 14:10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muchas veces, especialmente en las personas mayores, se ve esto. Cuando ven a un niño pequeñito caminando, dice, este es parecido al abuelo. Tiene la misma parada, los mismos gestos o con algún familiar anterior. Y de hecho el niño ni tiene la intención ni lo hace conscientemente parecerse al abuelo, sino él es como es, solo que es parecido al abuelo, porque deviene del abuelo. El Hijo es la exacta reproducción en extremo del Padre, exactamente fiel.
aquello que está más allá de diferencias externas o consideraciones externas o accidentales. Y esto es posible porque el Hijo también es Dios, al igual que el Padre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y esta porción no nos lo dice, pero también el Espíritu Santo. Entonces la pregunta, ¿alguien puede reflejar completamente a Dios? ¿Cualquier persona, cualquier ser? Cualquier ser no. Solo alguien que sea Dios puede reflejar exhaustivamente al Padre. Y este es el Hijo. Este Hijo, que es heredero absoluto de todo, por medio del cual Dios hizo la creación, es el reflejo de la persona de Dios, la estampa de la naturaleza de Dios, es además quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Continúa diciéndonos el verso 3. Todo lo mantiene, todo lo que mantiene con vida, es decir, nosotros estamos con vida y vamos a tener estar con vida mientras el Hijo nos mantenga con vida. Pero todas las cosas, todo el universo está en funcionamiento, el sol está irradiando calor porque es el Hijo quien le da esa cualidad. No le ha dado, le da permanentemente para que siga haciendo lo que hace. Esa es la idea de sustentar toda la creación. Es dar vida a aquello que tiene vida, dar funcionamiento a todo lo que tiene funcionamiento. Todo está en el universo. Desde lo macro hemos hablado de las galaxias, hemos hablado de los neutrinos, de los neutrones, de los quarks, todo ello no está estático, está en movimiento a gran velocidad y lo está porque el Hijo le da esa cualidad de funcionar. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo es sostenido por el Hijo. Él conduce todo lo que existe hacia el lugar que Él mismo ha determinado que va a estar. Y nos lo muestra como si con sus manos estuviera sosteniendo todo y llevando hacia el lugar que Él se había propuesto que esté. Da la vida con la palabra de su poder. Esta frase debería recordarnos aquella labor de Dios en la semana de creación. ¿Recuerdan? Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue. Luego haya expansión en medio de las aguas, produzca la tierra. Y cada palabra de Dios fue obedecida por la materia. Eso es lo que hace el Hijo. Eso es lo que hace en este tiempo el Hijo. Eso es lo que nos está diciendo el escritor a los hebreos. Nosotros no lo escuchamos, pero Dios está pronunciando, el Hijo está pronunciando las palabras que mantienen las condiciones en el universo. Dios pronunciando las palabras que mantienen con vida a lo que tiene vida en funcionamiento, a aquello que tiene funcionamiento. Y este es el Hijo. Hace algunos años, quizá unos 10 años, ¿no? Ya tiene buen tiempo. Los tiempos de lluvia eran los menos queridos. Bueno, por lo menos cuando yo era joven o más joven, los tiempos de lluvia eran menos queridos porque no había posibilidad de ir a jugar, de hacer las labores, y normalmente pasa eso. Pero hace algunos años, en el 2019, ya empezamos a sentir la carencia de agua. Y entonces ahí nos dimos cuenta de cuán importante es la época de lluvias. En el año que estamos, dicen enero poco, febrero loco, pero este febrero fue más loco que todos los febreros anteriores porque no hubo nada de lluvia prácticamente. Y ya estábamos escuchando racionar el agua y eso es terrible. Entonces, ahora ya cuando llueve, ya como que la pensamos un poco más, ¿no? Porque nevó hace algún tiempo y aunque era
fuerte el frío y esa hora, todos decían, qué bien, vamos a tener agua. Entonces pasamos tiempos de frío y lo que entendíamos como una especie de maldición enviada por Dios ante mi diversión o cosas así, hemos visto que más bien era la bendición de Dios ante algo que necesitamos profundamente, el agua. Y en nuestro texto, por todo lo que nos está hablando el escritor, es el Hijo quien produce las épocas de lluvia para el sustento de nuestras vidas. El Hijo, en sus cualidades, en sus atributos, en su persona, nos muestra cómo es Dios. Y Él realiza las obras de Dios. Dios es el creador, el Hijo es el que ha creado. El Hijo, más allá de solo ser el resplandor de la gloria de Dios, es la muestra exacta de la esencia, de la imagen de Dios, exacto como Dios es. El Hijo, quien sustenta todo con su palabra, es quien nos provee la vida que necesitamos, con la cual estamos. Por eso podemos hablar también de milagros. Y a veces, entre paréntesis, pensamos que la muerte fuera el tremendo castigo, pero en realidad es el camino que todos vamos a seguir. ¿Y de qué manera podemos nosotros, desde esta vida, llegar a la presencia misma de Dios? A través de la muerte. Por eso los salmos dicen que Dios se alegra en la muerte de sus santos. Entonces imagínense, lo peor que consideramos encierra una bendición: entrar a la presencia de Dios, vivir con Él por la eternidad. Entonces, esta forma en la cual Dios deja de sustentarnos en esta vida es la forma con la cual Dios nos transporta a otra esfera en la cual vamos a estar igualmente sustentados por Él, por la eternidad. Y esto lo hace el Hijo. Entonces, todo lo que caracteriza al Padre, todo lo que es Dios, lo es también el Hijo. Y otra vez, lo es también el Espíritu Santo. Hoy estamos meditando sobre los 4 primeros versos de Hebreos, de las afirmaciones que hace el escritor bíblico. Y sacamos nosotros 3 especies de resúmenes de lo que nos dice. Y eso es lo que estamos viendo en esta prédica. La primera afirmación es: Jesús es el creador. La segunda: Jesús es Dios. Y otra vez, no un Dios. No Dios menos 10 centavos, menos 1 centavo, no. Dios en perfecta plenitud. Jesús es Dios. Y ahora vayamos a Jesús es el Salvador. Los versos, la segunda parte del 3 y el verso 4 dicen: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces el Hijo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, todas las veces que nos hablaba del Hijo, estaba haciendo referencia a Jesús de Nazaret. Él es quien dio su vida por nosotros. Él es quien, al vernos alejados del Padre, tomó nuestra forma humana, para poder tomar nuestro lugar en el castigo por nuestros pecados. Entonces su muerte, lo escuchamos a veces, no es la falla de sus planes en ningún momento, sino más bien es el propósito por el cual tomó cuerpo humano, para poder de esa manera poder morir por nosotros. Como Dios no podía dar su vida por nosotros, por eso tomó cuerpo humano y así dar su vida por nosotros.
Estos planes de Dios estaban desde la eternidad, pero se nos presentan desde el momento mismo de haber pecado nuestros padres, Adán y Eva. Dios había dicho que enviaría a la descendencia de la mujer. Y ahí estaba el Señor Jesús, encarnado, viviendo como un hombre, como uno más de nosotros, pero viviendo sin pecado. Porque Él es así, Él es como Dios. Dios no peca, Él no peca, ni aun teniendo forma humana. A veces sucede que les agarramos a los hijos así de fuertes, entonces pasa algo y ven una pequeña ocasión y como que corren y así hacer cosas que se les había dicho que no hagan. El Señor Jesús no. Su esencia es la esencia de Dios y Dios no peca, entonces Él no tiene ni el más mínimo pecado. Nuestros pecados habían levantado una especie de muralla entre nosotros y Dios que evitaba una comunicación entre nosotros. Pero lo que sucede es que los pecados no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros. Entonces, esta muralla era dentro mismo de nosotros. No había forma de terminar con ella, excepto el Hijo, dando su vida por nosotros. Ese elemento interno de rebeldía contra Dios, Él lo pone fin. Por eso, cuando estamos con un corazón duro hacia Dios, son las consecuencias de nuestra vida y Dios siempre nos llama a cambiar, a acercarnos a Él, pero no nos dice ya de una vez vengan a mí, sino Él está dispuesto a ayudarnos. Y el sacrificio del Señor Jesús hace posible que esto se haga realidad en nuestras vidas. Y podemos dejar una vida de rebeldía, porque todos venimos de un mundo, de un corazón duro hacia Dios, todos nosotros. Y Dios nos llama a una vida con un corazón de carne, sensible a Él. Y cuando entramos en relación con Él, cuando leemos su palabra, cuando vivimos con Él, no necesitamos ponernos de rodillas para orar, por ejemplo. Podemos hacerlo cuando estamos en el minibús, cuando estamos caminando, en todo momento. De hecho, a eso nos llama Dios, a vivir con Él en cada momento. Pablo dice, orad sin cesar. Y esa es la manera de entrar en relación. Un teólogo lo presenta. A veces nos comportamos así como si yo caminase con mi niño, dice él, y de pronto él dice, un rato, el niño, y se pone de rodillas, papá, quiero pedirte algo. Esto. A veces nos portamos así, cuando en realidad Dios está viviendo permanentemente con nosotros y podemos dirigirnos a Él fácilmente. Y todo esto es posible por el Señor Jesús. Él es la muestra de la perfecta fidelidad de Dios. Su presencia, su sacrificio nos muestran que Dios no olvida sus palabras. Cuando un amigo estudiaba agronomía, él es ingeniero agrónomo, aquí en Alandaeta, ahí es la Facultad de Agronomía, tenía que hacer prácticas en Choquenaira, de Viacha un poco más para allá. Alguna vez se hizo un retiro allá. Y entonces todos los días, durante el sábado, todos los sábados tenían que hacer prácticas allá. Y dice él que iban hacia Choquenaira y el sol les daba en este lado de la cara, a su izquierda, y al volver en la tarde, el sol les volvía a dar en la izquierda porque ya había cambiado de lugar. Y entonces en una de esas que volvían de las prácticas, como jóvenes siempre, haciendo bromas y jugando en el minibús, pero en esa ocasión todos les veían con desprecio, con una especie de desprecio o algo así. Ellos jóvenes no le dieron importancia y continuaron hasta que llegaron a sus casas. Llegaron a sus casas y prácticamente nadie les permitía entrar. Si quieres entrar aquí, a la ducha les mandaban. Porque habían estado entre el excremento del ganado
y el olor se les había impregnado. Y entonces, pues no olían nada delicioso, detestados. De la misma forma nosotros tenemos un olor que no podemos olerlo nosotros mismos, pero Dios lo revela. Su santidad no puede estar frente a la presencia de pecadores rebeldes. Y necesitamos ser limpiados, necesitamos la ducha que solo la obra de Cristo, la sangre de Cristo puede producir en nosotros, aún como creyentes. Necesitamos volver a Cristo una y otra vez para ser limpiados y poder estar en la presencia de Dios permanentemente. El Hijo había descendido del lugar perfecto, del lugar de la presencia de Dios, el trono del universo, en busca de nosotros, en busca de un encuentro de amor con nosotros. Y esto fue posible, su mensaje fue entregado en la cruz del Gólgota. Y luego de terminada esa labor, no había nada más que hacer, sino volver a aquel lugar del cual había venido y al cual nos llama que podamos ir. Este es el Hijo que vino y dio su vida por nosotros. Hacia el verso 4, el escritor a los Hebreos dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando las escrituras hablan de nombre, se refieren a la persona misma. No es como nosotros, ¿no? Yo soy Rodolfo, bueno, mi nombre es Rodolfo nada más, ¿no? Sino que mi nombre expresaría exactamente lo que soy. No sucede en nuestro tiempo, pero en términos bíblicos sí. Si hablamos del nombre del Hijo, hablamos que el Hijo tiene una esencia, una persona superior a los ángeles. Y esto afirma el escritor a los Hebreos, porque los judíos del primer siglo creían que los ángeles eran como una especie de semidioses, estaban ahí cerquita de Dios y como una especie de intermediarios entre Dios y nosotros. Y el escritor les dice: el Hijo tiene un nombre superior al de ellos. El Hijo es el Dios Todopoderoso, el Dios infinito, el que vive por siempre. Cuando se encarnó el Señor Jesús para vivir entre nosotros y cuando ascendió a la presencia de Dios, no dejó el cuerpo que había tomado, sino lo mantiene aún en nuestro tiempo y lo va a mantener por la eternidad. Por la eternidad Él es el Dios hombre, Dios y hombre. ¿Por qué tenía que? Esto es uno de los razonamientos que se hizo permanentemente. ¿Por qué Dios tendría que haber dado su vida por la humanidad? Y alguno de los teólogos lo presentó porque toda rebelión contra una autoridad alta no es el que se revela. Digamos, recibimos la visita de un presidente de una nación importante. Viene acá y alguien de pronto rompe las filas, va y lo agrede verbalmente, le da empujones. Obviamente va a ser apresado, pero luego de ello puede decir el perdón, no quería hacer eso. Se va el presidente y tanto su gobierno como el legislativo, toda su nación exigen que alguien de similar dignidad a la del ofendido sea que pida disculpas. Es decir, el presidente de la nación en la cual fue ofendido tiene que pedir perdón a la otra nación. Y entonces son aceptadas las excusas. ¿No es cierto? La dignidad de Dios es infinitamente más grande que la de cualquier persona. Entonces, las disculpas de una persona no son suficientes
dice este teólogo. Tiene que ser alguien de una dignidad similar a la del ofendido. Y este es el Hijo. Por eso, el Hijo, Dios el Hijo tuvo que dar su vida. ¿Y por qué un hombre? Porque el pecado fue cometido por un hombre. Un hombre se rebeló contra Dios. Entonces un hombre tenía que pagar por ello. Por eso el Hijo, nuestro Salvador, tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. ¿Qué impulsó al Hijo a venir a dar su vida para rescatarnos, para rescatarme a mí y rescatarte a ti? ¿Tú lo hubieras hecho? ¿Serías capaz de dejar una posición de gloria y morir trágicamente, dolorosamente por alguien, personas que incluso te odian? ¿Serías capaz de eso? No podemos entender la magnitud del amor de Dios, capaz de dar su propia vida en extremo renunciante, un amor excesivamente profundo. Necesitamos volver a Dios. Conociendo del amor de Dios, necesitamos volver a Él. Ese es el deseo por el cual vino el Señor Jesús. El Dios, el único Dios, el Creador, vino a dar su vida para que tú puedas pasar con Él la eternidad, vivir con Él. Para eso vino. Y no podemos hacerlos desde nuestra perspectiva de hombres o mujeres, que yo soy así y nadie me puede cambiar. Dios es capaz de cambiar incluso eso y quiere hacerlo, porque esa sería una forma de mostrar su gloria a través de ti. Entonces no frenes este mostrar de la gloria de Dios a través de ti. ¿Te imaginas? Dios mostrando su gloria a través de ti, no con palabras, sino con hechos de verdad, con hechos que vayan a ser eternos y que vayan a redundar en tu presencia con Dios por la eternidad. Cuando pasemos de esta vida a la eternidad, al reino de Dios, todo puede faltar. ¿O hay algo que tú piensas que es infaltable en el cielo? Sí hay algo infaltable. Es el Señor Jesús. Puede faltar todo en el cielo, pero no puede faltar el Señor Jesús, porque donde está Él, allí está el cielo. Por eso es importante Él. Por eso es importante que veamos aquellas manifestaciones que van en contra de Dios. Puede ser una religión, así como de la que hemos hablado, pero puede ser nuestra vida también contraria a ello. Busquemos al Señor en nuestro corazón, con toda decisión, a través de la oración, a través de la comunión con Él, a través de la lectura de su palabra, y conozcámoslo. Esa es nuestra labor por la eternidad, hermanos. Por la eternidad vamos a estar conociéndolo, porque Él es tan vasto que la eternidad no va a ser suficiente para conocerlo, pero es momento de hacerlo. Entonces, con toda decisión, si dejaste de leer las Escrituras, vuelve a ello. Si no has leído todavía, empieza. Enriquécete en aquello que te acerca a Dios. Yo lo haré también junto con ustedes. El Señor esté con nosotros y nosotros corramos hacia Él. Pongámonos de pie, hermanos. Te agradecemos, Señor. No podemos entender tu gran amor y a veces entender menos nuestra dureza. Te pedimos que nos cambies, Señor. Necesitamos de tu ayuda en cada momento, porque nos zafamos y vemos
nuestro mal, el mal que continúa en nosotros. Pero gracias a ello también necesitamos de ti. Y Señor, queremos necesitar de ti todavía más. Cada día y por la eternidad, necesitarte a ti, no vivir independientes de ti, Señor. Que tu nombre sea engrandecido en nosotros, en nuestra vida, en tu pueblo, Señor. Y este pueblo tuyo te conozca verdaderamente y viva en conformidad contigo. Te rogamos, Señor, que hagas esta obra más en nosotros. Guíanos, Señor, hacia ti. En esta semana que empezamos, Señor, atráenos más a ti y que sea una constante que redunde en nuestra vida y por la eternidad. Gracias te damos, Padre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. El Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Que hay un pueblo que sabe alabarte. Estás conmigo. Levantamos nuestro corazón a ti, Señor. Nada temeré. ¿Qué temeremos, Señor? Poderoso. Tú eres todopoderoso. Poderoso Dios. Así eres tú, Señor. Eres tú. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios,
estaba sufriendo. El pueblo necesitaba algo y el Señor les hablaba y los levantaba. Es algo cíclico a través de todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento podemos ver aquello. El pueblo se humillaba y el Señor respondía. El pueblo clamaba y el poder del Señor se desataba. Así sea en tu vida, hermano. Así sea ahora en ti esta realidad. ¿Qué te puede apartar del amor del Señor? Su promesa está hecha y el Señor es fiel y cumple. ¿Cuántos dicen amén? Así tú eres fiel, Señor. Hacia ti en esta mañana corremos, Señor. Tú nos levantas, Señor. Eres mi torre fuerte. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo, amado. Y no temeré. No temeré. Porque tú estás conmigo, Señor Jesús. No temeré. No temeré. Porque tú estás conmigo. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, eres Amado Señor, queremos decirte que te amamos, Señor. Mira nuestros corazones, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.